Querétaro 24/7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. La entrevista. Querétaro 24/7. Bien, gracias. Son las 9:05 a.m. Gracias además por seguir con nosotros. Vamos ahora a continuación a presentar también esta entrevista con la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda. Ella fue directora de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro, de filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, y recientemente también tuvo un cargo importante dentro de la universidad como secretaria particular del rector Gilberto Herrera Ruiz. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias además por estar con nosotros, doctora. Hay cuestionamientos y preguntas importantes que le tenemos que plantear a través de esta plataforma digital, empezando con la primera, que es ¿por qué quiere ser rectora de la universidad y para qué? Son varios los motivos. Uno de ellos tiene que ver en el periodo en que fui directora de la Facultad de Filosofía, sí, pude constatar de manera directa las enormes posibilidades y el enorme potencial que se puede detonar cuando se tiene acceso a los recursos. Sí. Tener la mira bien puesta, en este caso en la formación de los jóvenes y en el fortalecimiento del trabajo académico. Nosotros ahí en la facultad, con muy pocos recursos, porque somos de las facultades que menos recursos tienen, logramos revertir un periodo de muchos años de rezago académico y logramos que la facultad floreciera con un programa de actividades culturales muy importante, y eso me motiva mucho. Otra circunstancia por la cual decidí participar es que a mí me preocupa mucho la juventud, nuestra juventud. Soy historiadora y desde la historia yo ubico perfectamente que es el periodo más difícil históricamente hablando, por lo menos de los últimos 200 años, en el que se encuentra la juventud. ¿Quiere ser parte de la historia de la Universidad Autónoma de Querétaro? Quiero ser parte de la historia que contribuya a revertir el enorme deterioro que tenemos como país. Repito, la historia me da muchas lecciones y desde esta mirada de largo aliento, de largo alcance, sí, me percato de la gravedad de la crisis en la que nos encontramos y me preocupa mucho que en nuestros espacios universitarios empecemos a tener signos de deterioro que ya están en términos de las fracturas, la división, la confrontación, el encono. Hay que detener eso. Somos una de las instituciones yo estoy convencida que la universidad pública va a marcar la diferencia en este país. Doctora, ¿cuál es el principal argumento académico, administrativo, social que tiene usted para ser rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro? El deseo de comprometerme para hacer realidad los sueños de los jóvenes. Los jóvenes vienen con grandes expectativas, vienen con grandes desafíos y hay que apoyarlos. Yo he comentado en diversas presentaciones que tuve la enorme fortuna de que en su momento tuve excelentes maestros que supieron guiarme y detonar en mí muchos sueños y muchas expectativas y me aportaron lo mejor de ellos. Yo creo que ese es nuestro compromiso con la juventud, regresar mínimo lo que a nosotros nos dieron. En términos administrativos, ¿cómo resolvería el tema del déficit presupuestal en la Universidad Autónoma de Querétaro? Complejo. Para mí no hay otra opción más que seguir luchando por un presupuesto justo. Nosotros hablamos de un presupuesto ético, por revertir la forma en que la clase política decide el uso del recurso público. Es fundamental ese desafío. Tenemos que trabajar codo a codo con diputados, con el gobernador, con la clase política, para garantizar un presupuesto fijo a la educación pública. La generación de ingresos propios es una ruta importante, pero también ahí ya la universidad está teniendo una caída. Solo en el último año bajó un 34% los ingresos propios de la universidad. Hay que poner atención. No alcanzan. No, por supuesto que no alcanzan. 14,000 jóvenes se quedan fuera de las aulas universitarias. Y nuestros compañeros, nuestras compañeras que trabajan por honorarios realmente están trabajando en condiciones no adecuadas para que puedan dar lo mejor a los jóvenes. 14,000, ¿y cuántos sí entran? Que 14,000 fuera, ¿cuántos sí entran?
Aproximadamente están entrando como 3,000, 4,000 jóvenes. Muy pocos. Sí, muy pocos, en realidad, muy pocos. Por ejemplo, cuando estuvimos en San Juan del Río, comentaba yo que de 1,400 solicitudes que hubo en este ciclo que acaba de pasar, solo entraron 300, quedaron fuera. Caray. 1,100. Caray. O sea, ¿qué pasa con todos esos sueños? Esa es la problemática real de la Universidad Autónoma de Querétaro. Problemas como alcoholismo, ¿reconoce usted que hay alcoholismo en la Universidad Autónoma de Querétaro? ¿Cómo resolverlo para la comunidad? El tema de acoso sexual y también de acoso laboral para los maestros. Hay problemáticas complejas, por supuesto que hay problemáticas complejas que no podemos dejar de lado si queremos ser autocríticos y responsables en la formación de los jóvenes y con las problemáticas que tenemos. Todos estamos orgullosos de la institución a la que pertenecemos. Hemos logrado posicionar a la UAC entre las mejores a nivel nacional, pero también debemos de reconocer que nuestros jóvenes vienen con problemáticas complejas, muchas de ellas incluso familiar, del espacio doméstico, y la problemática de nuestro tiempo. Sabemos, las drogas están al alcance de cualquier joven. Por eso yo en mi plan de trabajo hablo de darle un fuerte impulso al eje humanista. Para nosotros como universidad pública, el acto de educar es un acto profundamente humanizador y en ese sentido la cultura para mí es un factor muy importante, la alternativa que nos va a poder permitir darle sentido y visión de destino a nuestros jóvenes. ¿Hay acoso laboral en la UAC? Acoso laboral, no tengo casos específicos ubicados, pero hay una cultura que tenemos que empezar a trabajar para transformar y generar condiciones de una cultura de respeto entre todos. Doctora, algunos universitarios me planteaban también el hecho de que han reconocido ciertas situaciones o casos de corrupción. ¿Hay corrupción en la Universidad Autónoma de Querétaro? Si no, ¿y por qué? Vamos definiendo qué entendemos por corrupción. En mi opinión, hay sistemas de control. Lo viví como directora y de manera cercana con la administración central. En mi opinión, hemos tenido un rector que ha sido particularmente cauteloso con el uso honesto y responsable de los recursos. Se habla que hay muchas formas de corrupción, desde que te contratan para dar clases y no las das, etcétera. En ese sentido, sí hay anomalías. Yo más que actos de corrupción llamaría anomalías que se tienen que atender y corregir. Corrupción en el sentido más literal de la palabra, donde el dinero público lo tomo y me lo embolso, en mi opinión no se da de esa manera. De esa manera. ¿Transparencia es real en la Universidad Autónoma de Querétaro o es un mito solamente discursivo? Yo creo que ahí hemos fallado un poco. Nos falta fortalecer el campo de la transparencia. No siempre la información está actualizada. Se tienen rezagos en esos temas de transparencia y hay ciertas áreas que nos falta por transparentar. Mi propuesta en el plan de trabajo, que me parece muy importante para desterrar el sospechosismo en la universidad, es hacer transparente todos los procesos, no solo financieros, también los procesos de gestión académico-administrativo, por ejemplo, el otorgamiento de plazas. Transparente, para poder garantizar que sea el mérito académico el que sea recompensado. Y hablaban también los estudiantes de la preocupación que tienen para el registro de las cédulas profesionales, que se han quedado pendientes y que están esperando que se realice el trámite a través de la Secretaría de Educación. ¿Cómo resolver esta problemática, doctora? El propio rector lo ha reconocido, que la reforma administrativa ha sido uno de sus grandes pendientes, lo señaló en uno de sus informes. Sí. Ahí tenemos que trabajar de manera muy cercana con los sindicatos, en el caso particular con el sindicato de compañeras y compañeros administrativos, porque los desafíos son enormes. Hoy ya no podemos estar generando estructuras burocráticas muy complejas, porque la dinámica académica se ha transformado de manera radical en la universidad y necesitamos que los compañeros y compañeras administrativas se sumen a esta nueva dinámica de trabajo académico.
Tenemos que sentarnos a trabajar con el sindicato para generar nuevas condiciones donde ellos asuman este nuevo momento de la universidad. Es una nueva responsabilidad. Una responsabilidad diferente. Diferente. En términos del presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿debe exigirse al gobierno del estado un presupuesto estatal anual del 2.5 o 3.5 o 3% como se planteó en el Consejo Universitario? Si no, ¿y por qué? Sí, por supuesto que tenemos que insistir, no solo los universitarios, yo considero la sociedad en general, al Poder Legislativo, a los diputados, a las diputadas, al gobernador, a sus secretarios, que se sensibilicen y que asuman la responsabilidad que les corresponde. Yo he recordado en varias intervenciones que hace más de 10 años el mismo Congreso del Estado decretó que la Universidad Autónoma de Querétaro es patrimonio cultural de los queretanos, y se les olvida. Es obligación de nuestros gobernantes preservar el patrimonio de los queretanos y cuidar el futuro de la juventud. Ahí no hay vuelta de hoja, tenemos que trabajar de manera muy cercana para que se haga una realidad y no estemos cada año en este estire y afloja que nos desgasta a todos. ¿Ha cumplido el gobernador en esta relación con autoridades gubernamentales y la autonomía universitaria? ¿Ha cumplido el gobernador Francisco Domínguez con lo que prometió para la Universidad Autónoma de Querétaro? La relación ha sido muy compleja, es evidente, nadie la desconoce. No ha cumplido porque las promesas fueron claras, fueron puntuales y fueron ante toda la comunidad universitaria, y tenemos que trabajar para recomponer la relación con gobierno del Estado. Los momentos que estamos viviendo no dan para que estemos en este estire y afloja, porque los desafíos de nuestros jóvenes son mayúsculos, y vamos a replantear una relación de respeto, de diálogo, de madurez, porque los universitarios nunca vamos a aceptar el silencio a cambio de nada. De nada. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos se considera usted que pueda estar del mismo gobernador Francisco Domínguez Servién? Con una independencia, con una claridad en el papel que tenemos como universidad pública, y en ese sentido hay respeto hacia los poderes públicos en el Estado, y el mismo respeto lo pedimos para los universitarios. ¿Está en peligro la autonomía universitaria? Sí, siempre los poderes públicos, particularmente el poder ejecutivo y los partidos políticos, sí, han estado interesados en tener el control de la universidad, un control más con miras políticas que con un proyecto de universidad. Esto ha pasado siempre, repito, soy historiadora y siempre ha estado. Algunos lo han hecho de manera muy sutil, muy delicada, otros lo han hecho de manera muy torpe. Yo no considero que esté ni más ni menos que en otros tiempos. Lo que pasa es que en este momento el choque ha sido frontal, y lo que yo siempre he dicho, hay que defender la autonomía, pero hay que tener muy claro para qué queremos autonomía, y para mí la autonomía no tiene razón de ser si no es para ser libres y para ser demócratas. Le preguntaría también en lo que tiene que ver con las relaciones con los sindicatos, que también mucho se ha cuestionado y se ha hablado, incluso a la actual administración. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la relación de la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda con el Supaguac, con el Esteguac? ¿Cómo sería la relación con Uri Villaseñor? ¿Y cómo resolvería ciertos conflictos que también se han ventilado a la opinión pública? Sí, tema complejo, sí, sin duda alguna complejo. En la universidad ha avanzado el encono, la confrontación, la fractura, la difamación, eso es muy grave. Yo estoy planteando, es un principio para mí, vuelvo a insistir, soy historiadora, sé lo que a este país le costó las luchas obreras, las luchas sindicales. Dije en la presentación que tuvimos con los sindicatos que estaba convencida que si Ricardo y Jesús Flores Magón volvieran a nacer, se morirían de tristeza al ver en lo que ha caído el sindicalismo mexicano. Los primeros afectados con todo esto que está pasando con los sindicatos son los maestros y las maestras. Compete a la autonomía y al poder de decidir de los maestros resolver esta cuestión. La autoridad no se debe de meter. De las universidades públicas de nuestro país, finalmente. Dos preguntas más, esta y una segunda. ¿Cuál considera y cómo sería el futuro inmediato de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora, en un minuto que nos queda? El futuro de la UAC lo veo complicado, lo veo complejo. Yo sostengo que en épocas de crisis es muy fácil perder el camino,
Por eso quiero desde la perspectiva humanista alertar, poner el acento en que no nos desviemos y no nos ocupemos en aquello que nos está fracturando, sino volver a recuperarnos como comunidad. El futuro de las universidades públicas para mí son instituciones imprescindibles en toda sociedad democrática. Es el único espacio donde la sociedad se puede pensar a sí misma y esa es la función que cumplimos. No imagino una sociedad democrática sin una universidad pública. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría a la comunidad universitaria ante este proceso que se vive hoy por hoy, que es definitivo para muchas situaciones de lo que puede ser la nueva perspectiva de nuestra universidad pública? ¿Qué mensaje, doctora? El proceso electoral marcará el destino de los próximos 3 años de nuestra universidad. En ese sentido no es el futuro ni de la doctora Blanca, ni de la doctora Tere, ni del doctor Arturo, ni del doctor Gilberto, ni del gobernador del estado. Es el futuro de los jóvenes, es el futuro de los maestros, es el futuro de nuestra institución, y en ese sentido la invitación es asumir un voto responsable, informado, libre sobre todo. Hay miedo en los espacios universitarios y eso es preocupante. Es el futuro de la sociedad queretana. En buena medida, por supuesto, porque somos un espacio donde la sociedad en libertad se piensa a sí misma. Doctora Blanca Estela Gutiérrez Grajeda, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, estamos a la orden como siempre también. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias, igualmente, doctora. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. La doctora Blanca Estela Gutiérrez Grajeda, directora de la Facultad de Filosofía y fue también secretaria particular del rector Gilberto Herrera Ruiz. Hacemos una pausa comercial, regresamos, opinión siempre la más importante, una pausa y continuamos. Caribe, exportamos a los Estados Unidos y algunas cosas a Sudamérica.